Seguramente me llamáis pesado, pero como en casi todos los vídeos voy a repetir que los SUV han inundado el sector de la automoción. Y digo esto porque la demanda es brutal de este tipo de carrocería, muchos usuarios la buscan y lo que hacen las marcas es dar una oferta acorde a esa demanda. Lo hacen sacando muchos nuevos modelos de este tipo, muchos crossover, mucho todo camino, pero también lo hacen adaptando coches normales a este tipo de diseño estético. El perfecto ejemplo para esto es el Ford Fiesta Active que tenemos esta semana con nosotros. Se trata de una versión un poco más campera del utilitario bien conocido por todos, que lleva ya 7 generaciones en el mercado y que la última salió en 2017 y era un poco la más camaleónica de todas. Digo esto porque venía con una estética diferente para cada acabado. Los Trend eran un poco más los normales, entre comillas, teníamos también un ST-Line que son los más deportivos, teníamos un Vignale que era un acabado un poco más de lujo, más de distinción, y teníamos este Active que es lo que busca la estética crossover y diferenciarse en ese apartado. Por otro lado, también teníamos novedades que llegaron más recientemente en forma de motor microhíbrido. Tenemos la etiqueta Eco gracias a los motores EcoBoost Hybrid, que además es el que tiene nuestro Ford Fiesta Active de pruebas de esta semana. Así que vamos a contarte cómo es este coche, vamos a contarte cómo va y todas sus cualidades dinámicas. Ya habíamos dicho que el Ford Fiesta Active quiere parecerse a un crossover en tema estético, sin embargo, por sus medidas se delata de que sigue siendo un utilitario, sigue siendo un coche del segmento B con una longitud de 4.068 mm, una anchura de 1.756 mm, una altura de 1.498 mm y una distancia entre ejes de 2.493 mm. Y digo esto porque es apenas una diferencia milimétrica, son apenas un par de milímetros lo que es más largo y más ancho que el Fiesta normal y también más alto debido a estas barras de techo. Así que vamos a dejar un poco de lado estas medidas y vamos a hablar del tema de diseño, que es lo que más llama la atención en este Fiesta Active, en este acabado más campero. En la parte delantera, si empezamos un poco con los recursos tradicionales del Fiesta, hay que mencionar este capó que va en bajada y que desemboca en esta barrilla hexagonal que viene con un marco negro y con un acabado bastante diferente. Luego también tenemos los típicos faros del Fiesta, firma lumínica LED, y también tenemos una lágrima, que es el intermitente y que además tiene intermitente dinámico, que es un detalle muy característico. Tenemos en posición más vertical unas luces antinieblas con el mismo marco en negro brillante, y la parte inferior del paragolpes es la que más se diferencia. Y digo esto porque tenemos plástico negro, toda la parte inferior, y una moldura plateada que hace las veces de defensa. Si nos seguimos moviendo por el lateral del vehículo, vemos que el plástico negro se repite en todos los bajos de la carrocería, que es un recurso muy de crossover, muy de todo camino y que le quiere dar un poco más de robustez a este Fiesta. Hace lo mismo, tiene el mismo efecto, estas barras de techo, que son muy pequeñitas, son en negro, quedan un poco disimulados con el techo en el mismo color, pero lo cierto es que le da un toque bastante característico. Por otro lado, desde este lateral hay que mencionar los pequeños retrovisores, que van en color negro, la firma Active, que es el logo específico de esta versión, y tenemos también unas llantas de 17 pulgadas en 2 tonos que son específicas del Active, del Ford Fiesta que estamos probando esta semana. Y aquí en la zaga del Ford Fiesta Active seguimos viendo algunos elementos diferenciales de este acabado. No lo hemos mencionado antes, pero esta suspensión, la de este coche, se eleva 18 mm respecto a la del convencional, y eso también hace que tenga esa estética un poco más de crossover que mencionamos. Por lo demás, aquí la parte superior es igual, tenemos este spoiler de techo, mismo color de la carrocería, tenemos los faros característicos del Fiesta, bastante horizontales que se introducen un poco en el lateral, y aquí en la zona media, en la zona matrícula, tenemos una especie de pegatina en negro que también le da ese toque diferente al Active. Todavía no he decidido si me gusta o no porque el efecto es un poco raro. Para golpes, parte inferior, sí que tenemos también esa diferencia que habíamos en el resto de la carrocería. Plástico negro, moldura plateada en forma de defensa y una salida visible de escape en el lado izquierdo. Por lo demás, ahora vamos a pasar al interior y te contamos cuáles son las sensaciones. Y bueno, ya estamos en el interior de este Ford Fiesta Active y hay que decir que toda la diferenciación que veíamos en el exterior no va a ser tanta en el interior. Al fin y al cabo, aquí dentro tenemos un Fiesta normal y corriente, tenemos un modelo prácticamente igual que en el resto de versiones y ahí sí que a lo mejor le hubiésemos pedido a la marca que nos pusiera algún elemento un poco más diferencial. No es una mala noticia que sea igual que el resto, porque al final vimos que el Ford Fiesta es uno de los utilitarios más equilibrados y más completos, además de tener una tecnología bastante avanzada. Si me centro en la tecnología, veo sobre todo el sistema Sync 3 de Ford, es el sistema multimedia de la marca que monta en casi todos los modelos, y en este Fiesta se manifiesta a través de esta pantalla principal, es táctil, son 8 pulgadas y me gusta esos gráficos avanzados, esa facilidad de uso, sobre todo esos menús tan claros que estamos ya tan acostumbrados a tratar. Y a lo mejor lo que no me gusta tanto es la integración, porque
se queda muy sobresale demasiado en el salpicadero y se queda como un poco desdibujado el conjunto. Además de esta pantalla, pues tenemos la típica instrumentación, ya nos movemos a esta parte de delante del volante, y tenemos una típica instrumentación de Ford, de los ya antiguos, por así decirlo. Hay que recordar que este modelo es de 2017. Tenemos una instrumentación que es mixta, tenemos las esferas grandes, analógicas, una para las revoluciones, otra para la velocidad, y en el centro tenemos una pequeña pantalla TFT, 4,2 pulgadas, a color, que hace las veces de ordenador de a bordo. Eso quiere decir que podemos modificar la información que estamos viendo simplemente tocando estos botones en el volante multifunción. La verdad es que está bien resuelta, me muestra bien la información. Lo que pasa es que hay que decir que otros rivales han adoptado pues, instrumentaciones digitales que son más modernas y que a lo mejor ganan atractivo de cara al usuario. Si seguimos repasando así un poco el interior y la funcionalidad de este Ford Fiesta Active, hay que decir que tenemos pues, los típicos controles de la climatización, son analógicos, y pues esto siempre es una buena noticia porque al final no restan tanta atención en la carretera como lo hacen los digitales, como hacen pues, los que ya lo están metiendo en la pantalla. Estos controles, pues como podemos ver, son muy cómodos, son muy intuitivos, pero hay que decir que en este Fiesta Active solamente tenemos climatización monozona, no tenemos opción a bizona, y eso también es algo que a algunos usuarios pues, les puede molestar, se puede quedar incluso insuficiente. Consola central con algunos huecos portaobjetos, y aquí justo debajo del freno de mano tenemos algunos botones más que son relativos a la conducción y que ya mencionaremos más adelante. Por otro lado, cambiando un poco de tema, dejando un poco al lado la tecnología y el uso de este coche, hay que decir que es un modelo generalista. Hay que decir que Ford pues es una marca bastante accesible y el interior del Ford Fiesta va como tal. Tenemos una calidad que es buena, sin hacer alardes. Hay que decir que pues, la mayoría de los materiales son plásticos. Parte superior un poco más blanda, parte inferior un poco más dura. Al final pues, los acabados son bastante buenos, parece que van a durar con el tiempo, pero hay ajustes que no terminan de convencernos, sobre todo en la parte de la consola central. Pues la unión entre estos plásticos es un poco más abrupta y desdibuja un poco el conjunto. Por suerte tenemos otros detalles que sí que nos han gustado un poco más, como es el caso de la moldura plástica que tenemos aquí en el salpicadero y que hace como un efecto fibra de carbono, un gris así con relieve que está muy bien conseguido. Del mismo modo hay que añadir que la tapicería de este coche es específica, es prácticamente lo único por lo que vamos a distinguir al Active del resto. Es una tapicería pues se llama Ebony Active y que tiene dos colores, tiene un gris un poco más claro en la parte central, un gris más oscuro en la parte de fuera con las costuras en contraste, y este apartado sí que nos ha gustado bastante. Ya cambiando de tercio, para terminar con esta parte delantera del coche, hay que mencionar un poco la habitabilidad. Al final estamos ante un utilitario, es un coche pues, que un poco justo en dimensiones, ya lo hemos visto en el exterior, y en el interior pues, se va a reflejar pues, con unas plazas algo justas. No lo digo por la parte delantera, aquí como podéis ver me siento, me queda mucho espacio libre al techo, tengo bastante comodidad, los asientos pues, son fáciles de manejar, controles manuales, lógicamente, al igual que el volante, profundidad y altura, también para encontrar la posición de conducción ideal. Pero bueno, ahora vamos a pasar a las plazas traseras, que sí que es donde tenemos algunas pegas más. Ya estamos en la segunda fila de asientos de este Ford Fiesta Active y hay que decir que, bueno, que el acceso nos gusta, las puertas tienen una apertura bastante amplia y tenemos ese plastiquito, ese reborde de plástico que hace que no arañemos la carrocería más expuesta en las puertas cuando estamos en una plaza de parking bastante estrecha o cuando tenemos un coche al lado. Dicho esto, hay que decir que, bueno, como podéis ver, el espacio en esta segunda fila es bastante más limitado de lo que vimos en la primera. Hay poco hueco para las piernas, yo apenas mido 1,70, el asiento delantero está ajustado a mi posición, por lo que me queda apenas 3 dedos, cosa que si alguien el que viaja adelante es un poco más alto o el que viaja detrás también es un poco más alto, las piernas serán un problema y estarán dando prácticamente con el asiento delantero. El espacio para la cabeza también es bastante justo, si me estiro aquí en la parte trasera, pues como podéis ver no hay apenas espacio, la gente a partir de 1,80 lo pasará bastante mal en estas plazas traseras. Y hay que decir que por anchura sí que es bastante cómodo, pero que tenemos el típico problema de los coches de este segmento, que es la plaza central. Cuando me paso aquí, al carecer de forma, quedo más cerca del techo, aquí sí que llego a rozar si me estiro por completo, y además tengo un túnel de transmisión que me va a molestar a las piernas, por lo que es mejor que viajen 4 adultos y no 5. Otras cosas que no nos gustan de estas plazas traseras, pues apenas tenemos servicios. En cuanto a esto me refiero que solo tenemos un pequeño hueco
No tenemos salidas de aire acondicionado, no tenemos tomas USB y me ha sorprendido también que no tenga asideros, no tenemos dónde sujetarnos aquí en el lateral, algo que es muy socorrido pues, cuando vamos viajando en estas plazas traseras. Lo único que tenemos es esa pequeña percha para llevar pues, ropa, pero nos dejan un poco fríos las plazas traseras de este Ford Fiesta. Y llegamos al maletero de este Ford Fiesta Active, que nos va a dejar un mejor sabor de boca de lo que vimos en las plazas traseras. Digo esto porque se sitúa por encima de la media con 311 litros de capacidad. También cuando la abrimos vemos pues, unas formas muy aprovechables, muy cuadradas. Vemos también algunas ayudas, como es el caso de las redes de los laterales, algún gancho para separar la carga. Al final son cosas que siempre se valoran. La boca de carga, por cierto, queda reforzada por un plástico que siempre viene bien para apoyar objetos pesados antes de dejarlos, porque hay un escalón bastante notable para dejar en la superficie del maletero. Y bueno, otra pega que a lo mejor sí que le podemos sacar a este maletero es que debajo del piso, pues si levantamos aquí esta tapa, vemos que hay espacio para una rueda de repuesto, pero en este caso no la tenemos. Tenemos el kit antipinchazo y algún hueco más para herramientas y objetos pequeños. Por otro lado, como en casi todos los maleteros, podemos sacar su máxima capacidad abatiendo los asientos traseros en dos partes, 60-40, y tendríamos una superficie que no es completamente plana de 1093 litros de capacidad. Llegamos a la gama mecánica del Ford Fiesta Active, donde también vemos bastantes novedades. La primera es que llega electrificación a este modelo. Llega el motor EcoBoost Hybrid, es un microhíbrido. Hay que decir que aunque el nombre sea de híbrido, en realidad es hibridación ligera. Es un coche que se gana etiqueta Eco de la DGT y lo hace sobre una base ya muy conocida. Se emplea el motor de 3 cilindros, 1.0 EcoBoost, el más laureado de esta categoría, y se le une un arrancador generador integrado e impulsado por correa, que es lo que se llama BISG, es la denominación de la marca, y es lo que hace pues, que tengamos ese sistema microhíbrido. Va acompañado de una batería de 48 voltios que se recarga pues, tanto con la frenada regenerativa como por inercia. ¿Qué pasa con esa energía que almacenamos? Que luego se puede usar para apoyar al motor de gasolina en aceleraciones, también para un uso extendido del start and stop y por último pues, se traduce en una eficiencia de combustible de un 5% comparado con la mecánica que no lo tiene. Este microhíbrido está disponible en dos niveles de potencia. Tenemos una versión de 125 caballos y otra versión de 155 caballos, que sería el tope de gama, siempre por debajo del Ford Fiesta ST, que ya es otra historia. Este Ford Fiesta Active que tenemos es el 1.0 EcoBoost Hybrid de 125 caballos y 210 Nm de par. Es la versión un poco menos potente dentro de los de la etiqueta Eco. Tenemos, pues como decíamos, pues una aceleración bastante normalita, 9,9 segundos en hacer el 0 a 100, una velocidad máxima de 195 km/h y unos consumos que se han reducido hasta homologar 5,2 litros a los 100 y unas emisiones de CO2 de 119 gramos por kilómetro. Hay que añadir que es un coche que solamente se puede utilizar, solamente se puede pedir con cambio manual de 6 velocidades y con la tracción delantera, que es la base en toda la gama. Pero basta ya de hablar de esta ficha técnica, basta ya de hablar de datos, vamos a montarnos dentro y vamos a contarte las sensaciones al volante. Bueno, pues ya estamos al volante de este Ford Fiesta Active con la mecánica microhíbrida de acceso, el 1.0 EcoBoost Hybrid de 125 caballos. Y hay que decir que, bueno, que se trata de un coche que ya sabíamos que se sentaba sobre una mecánica bastante conocida. El 3 cilindros de Ford es uno de los mejores, ya lo hemos dicho en algunas ocasiones. Siempre tienen estos motores esa fama de que van a ser menos refinados, pero en este caso yo creo que está bastante bien conseguido. No hay demasiado ruido que se filtre de interior. Sí que es verdad que le delata esa sonoridad. Se ve que es un 3 cilindros y no un 4 cilindros, que suena un pelín mejor. Pero bueno, como digo, aquí dentro apenas se nota el ruido, apenas nos llegan vibraciones y siempre es una buena noticia que se consiga esa insonorización en un coche tan pequeño. Por otro lado, hay que decir que bueno, la principal noticia es que le haya llegado la electrificación, que tenemos un motor microhíbrido gracias a ese alternador, a ese arrancador generador impulsado. Hay que decir que en la práctica apenas se va a notar, es como conducir un coche de gasolina normal, pero sí que tenemos pues lo que mencionamos antes, ese start and stop extendido que hace pues que entre en punto muerto, por así decirlo, que se desacople, se apague el motor a partir de 25 km/h. También se nota un pelín más en las aceleraciones, nos apoya y hace que vayamos un pelín más rápido y por supuesto también se nota en la retención, es una de las cosas que más me ha llamado la atención de este coche. Lo digo porque cuando levantas el pie de acelerador hace que retenga un poco más, no llega a ser el nivel de un híbrido, pero sí que es un toque más que hace que se note.
Además de notarlo nosotros cuando levantamos el pie, se va a ver en la pantallita, en la instrumentación, pues como una especie de pila, que significa que la batería de 48 voltios se está cargando. Por lo demás, pues hay que decir que las sensaciones con este motor son buenas. Tenemos una aceleración que es muy lineal, tenemos pues esos 210 Nm de par que son muy aprovechables en un coche de este tamaño. Sobre todo se manifiestan en la zona media contra revoluciones. No es un coche que vaya a ser extremadamente perezoso en bajas, pero sí que nos va a ayudar pues llevarle un poco más revolucionado de lo normal. Para eso pues siempre podemos recurrir al cambio manual, que es un cambio manual de 6 velocidades. Es una caja bastante normal, es la única que tenemos disponible porque no tenemos cambio automático con estas versiones microhíbridas y la verdad es que no las echamos de menos. A mí me parece que es la opción ideal este tipo de cambio para este coche y me gusta mucho su tacto, me gusta que son unos recorridos directos, me gusta la palanca de cambio pues, con un tamaño justo y con una estética bastante llamativa. Y a lo mejor no me gusta tanto que los desarrollos del cambio son largos y eso va a hacer pues, que tengamos que jugar más a menudo con el cambio para sacarle el máximo jugo. Para hacerlo eso también tenemos unos modos de conducción, tenemos pues, a través del botón de la consola central podemos ir cambiando entre normal, eco, sport, resbaladizo y pista. Sí que es verdad que en todo momento tenemos un coche de tracción delantera, no tenemos un coche que vaya a cambiar demasiado de carácter con estos modos de conducción, pero bueno, sí que se agradece en cosas como el tacto del acelerador o incluso de la propia dirección. Y si hemos visto que el motor es bastante destacado y que el cambio funciona bien, si lo sumamos a un chasis que va a ser muy bueno, el resultado va a ser pues, un conjunto pues, notable. Este Ford Fiesta Active se nota que está sentado sobre una base que ya ha dado vida a otros modelos como el Ford Fiesta ST, que es la versión deportiva de 200 caballos, y que está hecho a prueba de bombas, es un chasis que está muy bien. En este caso, aunque tengamos menos potencia, pues ya notamos que va a ser una puesta a punto un poco deportiva, incluso te llegaría a decir, con una reactividad que destaca en curvas, es un coche bastante divertido de llevar y que nos muestra su carácter dinámico y que a su vez también tiene una puesta a punto pues, equilibrada en el sentido de que tenemos pues, una suspensión que va a ser lo suficiente buena para filtrar pues, todas estas irregularidades, los badenes y demás, y a su vez tener ese puntito de dureza que hace que no tengamos demasiados balanceos en la carrocería. Otra cosa que me gustaría destacar de este Ford Fiesta Active es su agilidad. Al final estamos ante un coche con apenas 1100 kilos de peso, es bastante ligero, y eso hace que sea bastante reactivo, como decía antes, y que también sea fácil de conducir y que se puedan hacer maniobras pues, con total facilidad, o sea, podemos rodar por carretera, podemos rodar por ciudad, podemos rodar por curvas, que este coche la verdad es que se lleva muy bien. En general hablábamos de eso, de un comportamiento muy neutro, muy equilibrado y satisfactorio de cara al usuario y luego también de cara al bolsillo. Hay que decir que esta microhibridación en el 1.0 EcoBoost le ha servido de mucho. Al final tenemos un coche que va a consumir bastante poco comparado con el resto. En una semana de pruebas que llevamos con este coche, pues el ordenador de a bordo apenas marca 5,9 litros a los 100. Vamos a tener medias todo el rato de eso, de unos 6 litros. Y lo cierto es que me parece un resultado muy bueno para el conjunto y para las prestaciones que este coche tiene. Además, pues hay que añadir que con un depósito de gasolina de 42 litros, como es el que tiene este coche, tendríamos una autonomía total de unos 700 kilómetros. Sin más, vamos a pasar a las conclusiones y te cuento en general lo que nos ha parecido este coche. Llegamos al final de la prueba con el Ford Fiesta Active teniendo claro que la filosofía que ha tenido la marca del óvalo con este modelo es totalmente acertada. Al final estás dejando que el usuario elija un poco el sabor que más le gusta del coche, esa estética diferenciada entre unos acabados y otros. Con este Active, como podéis ver, pues estética crossover, estética SUV, que es un poco la respuesta a esa alta demanda de este tipo de carrocerías. En este caso, pues la conversión es total a nivel de diseño, tenemos esos detalles tan característicos y luego se mantiene por dentro pues lo que ya habíamos visto, tenemos una tecnología bastante buena, una calidad que es correcta para el segmento que se trata y una habitabilidad que sí que nos deja un peor sabor de boca porque se queda algo justa por las plazas traseras. Por otro lado tenemos pues, la novedad principal, esos EcoBoost Hybrid, estos modelos microhíbridos que se llevan la etiqueta Eco de la DGT, que nos ofrece pues, un consumo menor que otras versiones de gasolina y también pues, un tacto bastante refinado y que nos ha gustado. Todo eso combinado con el chasis más que probado del Fiesta, que es uno de los mejores del segmento y que nos deja un comportamiento dinámico ejemplar.
Todo esto lo tenemos a partir de 21.180 euros, que es un precio bastante bueno teniendo en cuenta el completo equipamiento que tiene un Fiesta Active. Siempre además podemos mirar en páginas web como coches.com, donde tenemos las mejores ofertas de coches nuevos del país, y en este caso seguro que lo tenemos por unos miles de euros más barato. Por otro lado, pues decirte que muchas gracias por habernos visto, por haber llegado hasta el final del vídeo, y te recomendamos que te suscribas para estar al tanto de las futuras novedades en vídeo, que no son pocas. Si tenéis algún tipo de sugerencia o algún comentario que queráis hacer, lo podéis dejar aquí abajo. Muchas gracias y hasta la próxima.